Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias por estar en sintonía. En esta oportunidad nos permitimos poder ingresar a cada uno de sus hogares. Y nos gustaría que pueda en este momento poder compartir este enlace con otras personas para que también puedan ser bendecidas con la enseñanza que se va a impartir en esta mañana. Realmente agradecer a Dios por la bendición que tenemos de tener un día más. No podemos estar reunidos todavía en los templos físicos, pero su hogar es un templo, es una casa de Dios, un lugar de adoración. Así que mientras no nos permitan regresar al templo físico, seguiremos haciendo iglesia desde los hogares. Así que sea bienvenido a la transmisión y al culto de adoración a Dios de la Iglesia Evangélica Mayorazgo. En esta oportunidad, quisiera que podamos tener un tiempo para poder orar, poder tener un íntimo contacto con Dios a través de la oración. Así que ahí donde está, por favor, tome a sus seres queridos de la mano y podamos orar en esta mañana. Querido Señor Dios, queremos darte muchas gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de estar una vez más, Señor, reunidos en familia, poder disfrutar, Señor, de una mañana, Señor, cálida, plácida, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, incluso por todas las pruebas que tú nos mandas. Señor, estas afianzan nuestra fe, nos hacen depender más de ti. Gracias por cada familia, Señor, que tú has sostenido durante este tiempo y sigues sosteniendo, Señor. Solo te pedimos que nos sigas sosteniendo de aquí en adelante, Señor. Padre, hemos iniciado un mes, aún todavía no podemos ir a los templos físicos, pero igual, Señor, nuestra adoración, nuestro amor por ti no ha disminuido. Estamos aún más esperanzados en fe, en amor, Señor, creyendo que un día, Señor, todo esto va a terminar. Padre, gracias una vez más por tus bendiciones. Nos reunimos esta mañana dándote la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana seguimos con una serie que hemos iniciado ya hace más de 5 domingos atrás, Mi Hogar para Dios. Y en esta oportunidad, tras haber estado conversando con algunos padres, pues he escrito una prédica tratando de ayudar a esos padres que no pueden lidiar un poco con la educación o la crianza o cómo conocer a sus hijos, adolescentes y jóvenes en este tiempo. He titulado la enseñanza ¿Cómo bendecir la vida de mi hijo adolescente? ¿Cómo yo puedo contribuir a la formación y al corazón de mi hijo adolescente y joven? Por eso creo que es importante que cada enseñanza que es impartida sea tal vez de aliento también para aquellos padres que seguramente se dieron cuenta que en casa es muy diferente tener y criar hijos de 5 años en adelante a tener hijos de 10, 14 años. Seguramente usted ya habrá notado que es una forma distinta de ver a nuestros hijos. Por eso, en esta oportunidad, permítanme, por favor, abrir la palabra de Dios en uno de los proverbios que posiblemente engloba todo lo que hoy vamos a tratar de enseñar. Dice el proverbio 4, verso 2 en adelante. Es algo precioso que el Señor nos muestra cada día y dice la Escritura con relación a esto: no abandonéis mi instrucción, porque yo os doy, dice, buena enseñanza, pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retén en tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. No entres en el sendero de los impíos, ni ponga tu pie en el camino de los malos. Evítalo, no pases por él, apártate de él, pasa de largo, dice la Escritura. Así que en esta oportunidad, entender el corazón de nuestros hijos con relación a esto, pues seguramente nos ayudará bastante. Hay una preciosa descripción de una hermosa planta llamada orquídea. Si alguno de ustedes se ha atrevido a cultivar o a criar una orquídea, seguramente se ha dado cuenta
lo difícil que es. Miren, en esta analogía interesante de la vida, la orquídea es una planta una planta de flor muy hermosa, pero difícil de cultivar, pues para lograr, dicen muchos, hay que controlar temperatura, la iluminación, tener en cuenta el tamaño de la maceta. Además, esta planta es sensible al suelo, a los fertilizantes y resulta un blanco fácil de las enfermedades o de los insectos. Por eso, no es nada extraño que en tu primer intento de querer cultivar una orquídea, fracases. Bueno, educar a los hijos es mucho más difícil que cultivar una orquídea y complejo que cultivar una planta, y también exige considerables atenciones. De ahí que los padres suelen dudar respecto al tipo de la crianza que deben dar a sus hijos. Muchos sienten que necesitan ayuda y gritan y dicen: pastor, amigos, necesito una ayuda. Se han escrito hasta libros con temáticas muy, no sé si difíciles y raras, como socorro, tengo un hijo adolescente, ¿qué puedo hacer con ellos? Bueno, tal persona que quiere cultivar tanto orquídeas necesita el asesoramiento de un experto. Sin duda, todos los padres también deseamos la mejor guía para criar a nuestros hijos adolescentes. Ya no son unos niños que dependen de nosotros, muchos de ellos apegados durante años. Ahora nos hemos dado cuenta que nuestros hijos han cambiado su manera de pensar, su manera de vivir su autonomía, su manera de comportarse, hasta las actitudes de sus comportamientos son volubles. Por eso es importante conocer y aprender a cultivar el corazón de nuestros hijos adolescentes. Ahora, ¿cuál es la clave para educar hijos que sean ejemplo? Nosotros como padres tenemos la gran tarea de criar bien a nuestros hijos. Este pasaje, por ejemplo, que acabamos de leer, nos muestra la clave de la victoria para convertir el periodo de la adolescencia, del cual muchos se lamentan y muchos a veces se desvían y se echan a perder. Se dice que esta es la etapa crucial donde nuestros hijos formarán su personalidad de aquí en adelante. Dejarán de ser esos niños y se convertirán en los hombres y las mujeres que nosotros también desarrollaremos en ellos. Muchos han llamado a esta edad como la edad del burro. Creo que no es muy atinado decir esto. Creo que es mejor decir es la edad de la bendición que puede producir un cambio en la vida de nuestros hijos. Este puede ser un tiempo en el cual podemos ganar a nuestros hijos o incluso perderlos. Este es un gran reto para muchos padres. Todo este periodo por los cuales transcurren nuestros hijos sería de mucha bendición para sus vidas, si en medida en la que nosotros podamos dedicarnos a ellos y sembrar en ellos lo que la palabra de Dios nos demanda como padres. La adolescencia es el periodo de la vida de nuestros hijos de más bendición en toda la experiencia que hemos obtenido en la crianza. Por eso la Biblia dice incluso que nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a tratar de huir de todas las cosas que ahora permean alrededor de su corazón, de su mente. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Noten la instrucción de la Escritura, lo que el apóstol Pablo está recomendando a este jovencito que está empezando a brotar sus primeras armas espirituales. Le dice: huye de estas pasiones que vienen a la juventud. Por eso es importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos a huir de todo lo que les contamina. Ahora, en este punto, me encantaría que usted asiente este primer elemento. 1. Asiente bases en su vida. Usted necesita sentar bases en la vida de su hijo adolescente. Es por eso que tenemos que comenzar con el periodo temprano, desde el principio, planteando cuánto Dios dice, por ejemplo, en su palabra a Israel, y lo dijimos la enseñanza pasada, cuán importante es empezar desde ahora
la educación de nuestros hijos. Lo dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante, dando esta instrucción. Estarán estas palabras sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablando de ellas en todo tiempo. Debe estar, hermanos queridos y amigos, estar claro que todo aquello que vamos a enseñar y de lo cual vamos a dar testimonio debe primeramente gobernar nuestros corazones de nosotros, de los padres, para luego ser transmitidos a nuestros hijos. Ahora, la palabra de Dios tiene que ver mucho en la formación de los hijos. Lo dijimos la semana pasada, pues la palabra de Dios es y tiene que ser la única fuente, la única base fundamental en la cual debemos comenzar a construir la educación y la crianza de nuestros hijos. Si usted no ama a Dios, no espere que sus hijos amen a Dios y sigan sus principios. Hay muchos que les decimos a nuestros hijos que deben amar a Dios, pero ellos no ven en nosotros ese reflejo de que nosotros también amamos a Dios. Ahora, un segundo elemento que es importante, usted debe crear en sus hijos convicciones sólidas sobre sus pasiones. Miren, la clave no está en que nos pasemos la vida repitiéndoles como papagayos o como loros todos los versículos de la Biblia a nuestros hijos como lo hicieron el pueblo de Israel. Está bien esta etapa hacerla cuando ellos son niños. Quieren, quienes en la mayoría, por ejemplo, de los casos, muchos de nuestros hijos terminan leyendo la palabra como la tenían literalmente en aquel tiempo. Ahora, sin poner sentido ni interés en las obras que demanda la palabra. Por eso es que no necesariamente hay que repetir las palabras como loros a nuestros hijos, sino que debemos tratar de que esos principios lleguen a ser convicciones certeras en el corazón de nuestros hijos. Escuche lo que dice Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 3, dice la palabra: así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hazlo, dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y muchos de ellos ni siquiera hacen. Entonces, crear en nuestros hijos esas convicciones ayudarán también a ellos a que estos principios sean aplicables a su vida. Por eso dice, así que todo lo que os digan, guárdalo y hazlo, pero no hagas conforme a sus obras, porque algunos rabinos, algunos sacerdotes, algunos escribas, algunos fariseos le decían a la gente qué hacer, pero ellos mismos no lo hacían. Lo que Dios quiere es que le demos convicciones a nuestros hijos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Poner una convicción de decirle a nuestros hijos: no debes fumar. Y tu hijo te dirá: pero ¿por qué no? Y una respuesta rápida, cuando tú vives esas verdades como padre, tú mismo podrás decirle: ¿tú has visto a tu padre alguna vez agarrar un cigarro? ¿Has visto a tu padre fumar en casa? ¿Le has visto a tu padre fumar en algún lugar? Creo que tú nunca has aprendido eso de mí, por lo tanto te prohíbo que tú también lo hagas. Será mucho más fácil enseñar ese principio cuando el principio primero es aplicable sobre nosotros. Eso es lo que esperan nuestros hijos adolescentes. Con un niño es fácil decirle no y suficiente. Muchas veces ellos se quedan con la duda, pero ya los hijos jóvenes, los hijos que ya llegan a la adolescencia, ellos empiezan a cuestionar incluso los principios bíblicos que nosotros les hemos enseñado durante años. Por eso tener convicción implica, escuche por favor bien, creer, tener evidencias, estar firme y seguro en lo que usted cree y es bueno para ellos y es necesario para sus vidas, para que a través de eso la vida de sus hijos llegue a ser transformada. Por otra parte, y el otro elemento que es importante es provéales ese ejemplo de vida. Miren, en este sentido, no hacemos absolutamente nada con querer enseñar a otros aquello de lo cual nosotros no estamos convencidos siquiera, y mucho menos si se trata de nuestros hijos. Por ejemplo, quiere a diario
que ellos vean y practiquen quienes, por ejemplo, desean hacerlo todos los días. Analice primero, por ejemplo, si realmente nosotros como padres las vivimos. Por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 2, versos 21 y 22, la palabra de Dios dice: tú, sin embargo, el que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, dice. Tú que predicas, no hurtes, hurtas. Tú que le dices, no cometas adulterio, cometes. Entonces, si vamos a enseñar a huir de las pasiones juveniles, procuremos que nos vean huyendo primero a nosotros cada día de ellos. Por eso también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice: si vosotros padres, no provoquéis, padres, la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación, como el Señor, con amonestación en el Señor. Esto nos advierte que todo padre que pretende educar o criar a un hijo sin proveerle ejemplos en su vida del cual debe él copiar o inspirarse para su obediencia, todo será simplemente vano. Por eso ayudémosles a seguir estas instrucciones. La segunda carta de Timoteo, cuando leíamos hace un momento, decía: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Alguien acertadamente dijo una vez: el ejemplo de las palabras es buena, mas la obra es mejor lección que puede darse a los hijos. Por eso es importante. El ejemplo de la palabra es buena, decirle con palabras es buena, pero mucho mejor es la lección que nosotros podemos enseñarle a través de nuestras obras. Ahora, en este sentido, usted y yo debemos acompañar a nuestros hijos con ese buen ejemplo. De poco servirá a los adolescentes la palabra, que ellos lleguen a entender si, llegado a la conclusión, esos padres son hipócritas al momento de aplicarla, y lo que ellos digan perderá mucho sentido en su corazón. La Biblia dice en Gálatas, por ejemplo, capítulo 6, verso 7, cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. A ver, hagamos una pregunta en esta mañana. ¿Le gustaría tener hijos que sean respetuosos, corteses, amables, de buen lenguaje cuando estén al lado de las personas? Yo creo que sí, todos deseamos eso. Si los padres desean que sus hijos tengan normas morales muy elevadas, ellos mismos deben demostrar que viven en conformidad con dichas normas. Es importante entender este elemento. La mejor lección es el ejemplo, no lo olvide. La mejor lección es el ejemplo. Otro de los elementos importantes son: aprenda a comunicarse francamente con sus hijos. Algo que nunca solemos hacer como padres es comunicarnos con nuestros hijos. Mira, el libro de Deuteronomios 6, verso 7 dice: tienes que inculcar los mandamientos de Dios en tu hijo y háblale de ellos cuando te sientes en tu casa. Estoy leyendo otra versión que es muy interesante. Por eso dice: cuando te sientes en tu casa, cuando andes, incúlcale estos mandamientos y habla de ellos, dice. Existe una tendencia creciente en nuestro mundo globalizado, cuando tantos padres y padres y madres en este caso que trabajan, tanto de día, de noche en muchos casos, y las consecuencias se han dejado sentir en este tiempo. Muchos padres pasan más horas en el trabajo o en otras actividades que concentrarse también en sentarse por un momento al lado de sus hijos. Estas circunstancias, por ejemplo, ¿cómo yo puedo lograr mantener una buena comunicación con mis hijos? Porque muchas veces ya en la edad de la adolescencia ellos ya no quieren hablar, ellos gesticulan, hacen movimientos de boca, de cara, y a veces incluso solamente utilizan sílabos de
y nada más. Y no, a veces esa comunicación no es la que realmente estamos buscando. Suelen presentarse oportunidades preciosas para hablar con ellos si se realizan los quehaceres, por ejemplo, juntos. Una cabeza de familia hasta se deshizo de la televisión con el objetivo de pasar más tiempo conversando con sus hijos. En muchos casos he tenido también que, para sentar a nuestra hija para jugar algunos juegos, quitarle el aparato electrónico para que se concentre un momento en la actividad que queremos hacer. Miren, es interesante en este sentido que al principio los hijos se aburren, pueden sentir aburrimiento y en esta edad todo les aburre, todo les atufa. Pero cuando vienen a participar y empiezan a interactuar con los juegos, acertijos, en las cosas que hay que hacer o leer un libro, llegan a aceptar muchas veces el cambio, aunque no les gusta. Pero después, a medida que van creciendo, les gusta esos cambios en sus vidas. No lo olvide, esta etapa no es la edad del burro, es la edad de la bendición, es la edad en la que nosotros podemos provocar bendición en la vida de nuestros hijos. Y algo más que más me llama la atención es que en esta estamos tratando de formar al hombre y a la mujer del mañana. Es importante por eso que los niños se acostumbren a comunicarse con los padres desde la tierna edad, para que cuando ya estén en la adolescencia no se nos sea tan difícil hacer este trabajo. De lo contrario, cuando sean estos mucho más grandes, afrontarán muchos problemas. No verán a sus padres como amigos, como pasa en muchos casos, con quienes poder conversar, charlar y abrir sus corazones. ¿Cómo se puede en este sentido nosotros ayudar a nuestros hijos a que abran su corazón? ¿Cómo usted puede lograr que su hijo abra su corazón en este tiempo? Hay un proverbio muy bonito que está en el Proverbio capítulo 20, verso 5. Dice la palabra de Dios: el consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas, dice, pero el hombre de discernimiento es el que lo sacará, dice. Una forma de lograr que los hijos expresen sus opiniones y sentimientos es utilizar preguntas de puntos de vista, como por ejemplo: hija, ¿qué opinas sobre esto? Hija, ¿qué crees que se puede hacer por esto? ¿Compramos o no este mueble? Entonces, darle la oportunidad de la opinión muchas veces contribuye a que ese muchacho o esa muchacha se sienta importante en el hogar y digan: mi opinión vale, mi opinión cuenta en este lugar, y eso cultivará algo mucho mejor en el corazón de tu hijo adolescente. Ahora, otro elemento importante es el entrenamiento sano. Es valioso el entrenamiento que nosotros podamos proveer en el corazón de nuestro hijo adolescente o nuestro hijo joven. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y 4 dice la palabra de Dios: hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de saltar, hay tiempo para todo. Los ratos de ocio y entretenimiento sano y equilibrados son muchas veces necesarios para el desarrollo mental y físico de nuestros hijos. ¿Cuántos padres e hijos practican, por ejemplo, juntos en actividades recreativas, los vínculos familiares que se ofrecen dentro del círculo? ¿Cuántos padres provocamos estas actividades en nuestros hogares? Ahora que estamos encerrados, deberíamos provocar actividades conjuntas que nos ayuden a cultivar más el corazón de nuestros hijos jóvenes. Ahora, ¿qué pasatiempos agradables pueden disfrutar con su familia? Hace algún tiempo con nuestra familia nosotros disfrutábamos de agarrar un micrófono y empezar a hacer karaoke. Algunas veces mi esposa provoca momentos de hacer ejercicios, jugar, hacer algo. Siempre cada momento es importante para poder cultivar algo. Nosotros estamos viviendo una realidad parecida tal vez a la suya. Tenemos una hija adolescente que muchas veces tenemos que aprender su lenguaje, tenemos que aprender su dinámica de vida. Ya no es una niña,
pero sí necesitamos nosotros contribuir en sus pasatiempos, deportes al aire libre, no sé, jugar algún deporte, ir al cine. Por ejemplo, ¿cuántos padres simplemente han salido con su hijo o con su hija adolescente y le han dicho, hijo, ¿te gustaría ir al cine conmigo? Padre e hijo o madre e hija. ¿Cuántos padres hemos hecho esto? ¿No es cierto? Sería lindo cultivar estas cosas, por ejemplo, pasar un pasatiempo, un juego, tocar un instrumento musical juntos. Tal vez a tu hijo le apasiona un instrumento. Yo he visto que muchos adolescentes tienen inclinaciones muy bonitas sobre deportes o actividades musicales. ¿Por qué no tú te mezclas más bien en esas actividades que a tus hijos ya les gusta hacer? Y es posible que incluso hasta viajar sea algo innovador, un lugar especial. Yo, por ejemplo, tengo un grato recuerdo de mi padre, que los mejores viajes que yo he tenido de mi adolescencia y mi juventud, las he tenido con mi padre. Es algo que nunca voy a olvidar hasta el día de hoy. Y creo que eso también ha ayudado a que como padre yo también pueda disponer un tiempo de mi vida para poder viajar con mi familia, sacarlos a mis hijos y disfrutar con ellos de alguna experiencia que por lo menos marque su vida y que diga, yo conocí este lugar con mi padre, yo tuve la oportunidad de pasear en este lugar con mi madre. Qué lindo sería que eso lo experimenten con ustedes y no con los amigos, no con terceras personas. Sean ustedes los que cultiven esa área de su vida. Y miren, tales situaciones de las que estoy mencionando ofrecen a los padres la oportunidad de inculcar en sus hijos e hijas puntos de vista equilibrados de entrenamiento. Un buen cristiano que tiene 3 hijos me contó esto alguna vez. 3 hijos, yo apenas estoy con 2 y batallamos mucho. Dice, yo participo de las actividades recreativas de mis hijos siempre que puedo y siempre que el trabajo me lo permite. Yo estoy en cada una de sus actividades, decía. Por ejemplo, si está jugando a la computadora algún juego, le pregunto, ¿de qué trata, hijo, el juego? Me encantaría aprender, ¿me enseñas? Y los hijos a veces tienen mucho más entusiasmo al saber que el papá tiene interés de alguna actividad que él está haciendo. Y le dice, sí, papá, agarra el control y se hace así, y aprovechamos la oportunidad para hablarles también si realmente ese juego es peligroso para su vida o dañino para su mente. Lo cierto es que nuestros hijos adolescentes que disfrutan de la recreación familiar se sientan menos inclinados a enfrentarse a programas de televisión, videojuegos, películas violentas o juegos en línea que demuestren demasiada inmoralidad y consumo incluso de drogas. Es importante que podamos considerar esto. Otro elemento importante, y espero que esté anotando cada uno de ellos, ayude a sus hijos a conseguir buenos amigos. Sí, me ha escuchado bien, mi querido hermano y amigo. Usted también debe ayudar a buscar a buenos amigos a sus hijos. Nosotros con mi esposa no nos cansamos muchas veces de testear a los amigos y amigas de nuestra hija, porque es importante saber con qué tipo de personas se relaciona mi hija en la escuela, aún incluso en la iglesia. Necesitamos saber y le decimos que esta persona no le conviene. Si quiere llegar lejos, necesita dejar este tipo de amigos e inclinarse a este tipo de amigos. El Proverbios capítulo 13, verso 20, la palabra de Dios dice, el que está andando con personas sabias se va a hacer sabio, pero al que está teniendo tratos con otros, miren, hay una versión terrible que dice, con estúpidos incluso le irá mal. Noten incluso la traducción en la que la Biblia dice, júntate con buenos y serás bueno, júntate con necios y serás necio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso, un buen padre también que tuvo buenos resultados al criar a sus hijos dijo, es de suma importancia la clase de amigos que ellos escogen. Basta con un mal amigo para dañar todo el trabajo que hemos hecho los padres. Basta un mal amigo para destruir todos los principios que le hemos enseñado a nuestros hijos desde pequeñitos. Así que usted, como padre responsable, filtre la vida de sus hijos, de qué amigos ellos están rodeados. Ayúdeles a buscar buenos amigos. Al fin, por todo esto es para ayudarles a elegir bien sus amistades.
hacía 3 preguntas directas, por ejemplo, a sus hijos. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Por qué te agrada esa persona? ¿Y en qué lo estás imitando? Y no, nosotros estuvimos reflexionando en esto y nos hemos dado cuenta que sí, hay muchas cosas que a veces imitan nuestros hijos de otras personas. Así que otro padre pide, por ejemplo, a sus hijos que invite a sus amigos a casa para conocerlos. Y así él testea a los amigos y dice, mira, los 5 que vinieron, solo 2 valen la pena. De ese modo, usted puede observar y dar a sus hijos un consejo sabio necesario en este tiempo. También es importante enseñarles a nuestros hijos a entablar amistad, no solo con personas de su edad, sino también con personas adultas. Ellos se van a hacer un día adultos. Una madre piadosa decía, ayudo a mis hijos a comprender que pueden tener, por ejemplo, amigos mayores que ellos, como fue el caso, por ejemplo, de David y Jonatán, mencionados en la Biblia. Por eso invito a cristianos de todas las edades para que se relacionen mis hijos con ellos. Como resultado, ellos tratan con muchas personas, no solo con niños de su edad o con personas de su edad. A veces tener amistades como las que tuvo, por ejemplo, Samuel. Él estaba bajo el gobierno de un adulto que no era su padre, no era su madre, ni era su familiar. Pero Saúl aprendió muchas cosas seguramente del sacerdote Elí. Eso le ayudó y contribuyó a que él piense de una manera distinta, a buscar a Dios también de una manera distinta. Relacione con adultos también de vez en cuando, ejemplares por sobre todo, sobre la vida de sus hijos, y déles la oportunidad de aprender muchas cosas de ellos. Cuán importante es que nuestros hijos también asistan a campamentos, encuentros de jóvenes en la iglesia. Esto también ayudará y motivará a que ellos busquen y encuentren a Dios de una manera personal. Otro elemento importante es: no diga solamente no. Otra vez, no diga solamente no. Son muchos los adolescentes, por ejemplo, que terminan abandonando el evangelio, abandonando la iglesia, porque se sienten hastiados de que todos les digamos no, no, no. Miren, yo tengo un hijo de apenas 1 año y unos cuantos meses. A él si le decimos todo el tiempo no, no. ¿Saben cuál es una de las palabras que él más repite? Es eso: no, 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 porque a él se le está dando la instrucción de que eso no puede hacerlo, eso no puede levantarlo, no puede meter la mano en ese lugar, no. Pero con los hijos que ya son jovencitos, adolescentes, no solamente puedes decirles no. Recordemos que Dios nos provee el principio que nos ayuda a ser parte integral de la vida de nuestros hijos adolescentes y que nos permite salvar al máximo la barrera generacional. De qué manera, por ejemplo, natural se levanta entre el padre y los hijos con relación a esto. Por eso nosotros como padres, al decirles a nuestro hijo no, también debemos volcarles el por qué no y qué es lo que dice Dios con ese no. Porque si solamente le decimos no y suficiente, cuando por ejemplo alguna vez tu hijo te dice, papá, ¿puedo ir a una fiesta? Y tú le dices no. Entonces tú tienes que decirle por qué no, darle la instrucción y lo que dice Dios con relación a ese no. Entonces él entenderá mucho mejor la instrucción cuando realmente entiende el principio que va detrás de ese no. Otro elemento importante es cómo debe usted disciplinar a un hijo adolescente. Y voy a detenerme aquí un buen rato. ¿Por qué? Porque muchos padres lamentablemente han perdido el control de la vida de sus hijos. He escuchado casos terribles en mi vida. En toda mi experiencia de pastor, he escuchado a madres incluso venir llorando a mi oficina diciéndome, pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo adolescente. Él ha levantado su mano contra mí y me ha golpeado. Yo a veces me toco la cabeza y digo, ¿cómo es posible esto? Otra madre que una vez llegó a mi oficina y me dijo, pastor, estoy saliendo de mi hogar porque mi hijo me ha echado de mi casa. Yo le dije, mujer, esa casa es tuya. Tú no puedes salir de ese lugar. Tú no puedes permitir que tu hijo haga esto.
Por eso es que desde este momento usted necesita saber, mi hermano, que disciplinar no es castigar, disciplinar es moldear, disciplinar es formar al individuo que se está desviando. El Proverbios capítulo 13, verso 24, dice la palabra del Señor, detiene el castigo, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, dice la Escritura. Aquí el Señor nos da severas instrucciones que es necesario muchas veces. La disciplina debe ser aplicada en la vida de nuestros hijos, porque el que no hace eso aborrece a su hijo porque no lo disciplina. Si lo amas, vas a disciplinarlo desde temprano, vas a corregir esa mala conducta para que esto no termine siendo una semilla de lágrimas a futuro. Otro Proverbios, el Proverbio 22, verso 15, dice la palabra del Señor: la necedad es ligada al corazón del muchacho, dice, mas la vara de la corrección la aleja de él, dice la Escritura. Aquí no dice niño, aquí dice muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara, la corrección, lo va a alejar de él. Otro proverbio, el Proverbio 29, verso 15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántas madres no habrán llorado por el comportamiento irreprochable de la vida de ese hijo? ¿Cuántos padres no habrán derramado lágrimas por ese hijo rebelde? ¿Cuántos padres no estarán sufriendo por ese hijo que no han sabido disciplinar desde temprano? Ahora, ¿por qué tanto énfasis en el castigo?, me dirá usted. Dios es absolutamente sabio, y si ha instruido a los padres el castigo a los hijos, es porque la naturaleza del pecado que hay en cada ser humano debe ser corregido y ser llevado a otro plano. El castigo para Dios no es el castigo que nosotros hoy entendemos en nuestro contexto. He conocido también casos de padres que han castigado a sus hijos con tanta severidad que no han entendido el principio bíblico de poder disciplinar a nuestros hijos con amor, y los han disciplinado con ira. Eso es reprochable ante cualquier ojo, inclusive del Señor. Ningún padre puede disciplinar a sus hijos con ira, con dolor. Tiene que disciplinarlos con amor, con instrucción. Por eso el castigo es la única forma efectiva de quitar la necedad de un muchacho o de una muchacha. Sin castigo, escuche, no hay forma de cambiar la conducta del ser humano. Todos necesitamos disciplina, y el castigo puede ser físico, puede ser también de alguna manera hasta puedo decir psicológico, porque podemos castigar a nuestros hijos quitándoles algunas prioridades, deleites que ellos consideran en este tiempo. Miren, en algún tiempo mi propio padre castigaba a mi hermana diciéndole: no vas a ir a la iglesia, porque una de las cosas que a veces nos gusta a nosotros es ir a la iglesia, y nos quitan eso. Es como algo que nos duele, ¿no es cierto? No, nunca castigue a sus hijos con eso. Permítale siempre ir a la iglesia. Por otro lado, el castigo que dice la Biblia, el disciplinar a nuestros hijos, viene de una palabra muy interesante. La palabra disciplina viene de discípulo, de formar a la persona, al individuo. El Proverbios 19, verso 18 dice, escuche lo que dice este proverbio: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, la disciplina está ahí, pero no es la disciplina severa de maltratar, de llegar a producir llagas en su cuerpo. No está hablando de eso la Biblia. El castigo terrenal es necesario para evitar el castigo eterno, porque de perder a nuestros hijos en este mundo, de que ellos se desvíen para siempre del camino de Dios y de la fe, será el peor castigo que recibirán, no solamente en esta vida,
sino en la venidera. Por eso el Proverbios 23 también dice algo muy interesante. Proverbios 23, 13 en adelante dice: no rehuses corregir al muchacho, dice. No te lo pienses. No dice, ay, si le dolerá, ahora está grande, es difícil. No, si es necesario hacerlo, hazlo. Porque si lo castigas con vara, no morirá, dice la Biblia. No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno, del Seol, dice la Biblia. Entonces, ningún padre debe rehuir la disciplina a sus hijos. Pueden ser disciplinas físicas en algunos casos, pueden ser disciplinas también aplicables, quitándoles algo, prohibiéndoles algo, permitiéndoles hacer algo. Son muchas las formas en las que el padre puede aplicar disciplina con amor en la vida de sus hijos. Aquí les regalo algunos consejos claves y que pueden reproducirse para la disciplina de su hijo rebelde. Usted puede tomar estos consejos o no también. Por ejemplo, mantenga su palabra siempre con su hijo adolescente. Cumpla lo que dijo y lo que haría. Eso es algo que usted nunca puede dejar de hacer. Si usted dijo que va a hacer eso, cumpla. Ya no son niños sus hijos. Si usted le dijo a su hijo, este año vamos a hacer esto, y no lo hace, entonces su hijo le hará una cicatriz en su corazón. Empezará a dejar marcas en su vida y no estará cultivando en su corazón. Cumpla lo que usted dijo que haría, ya sea para lo bueno o ya sea para la corrección. Por ejemplo, si usted le dijo a su hijo que este año, si sacaba notas, le iba a dar uno de los regalos que él más esperaba, cumpla con eso, cumpla con esa promesa. Por otro lado, si usted castigó a su hijo y le dio una disciplina, cumpla lo que va a hacer también con lo que dijo. Amén. Otro consejo: premie y reconozca su buena conducta. Si realmente su hijo ha producido cambios en estos meses, en este año, premie eso en su hijo. No es malo, hasta Dios nos premia a nosotros cuando sabemos comportarnos y guiarnos. Aún por nuestra fe, el Señor nos dará recompensa, dice su palabra. Si el Padre del cielo da buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo con nuestros hijos terrenales? Premie y reconozca y valore la conducta de su hijo. Haga también otro consejo, el tercer consejo: haga saber claramente a sus hijos qué es lo que sucederá si no obedecen. ¿No es cierto? Te lo dije a la primera, te lo dije a la segunda, y a la tercera viene la disciplina. Hágale saber las reglas claras. Hay padres que nunca han establecido reglas en sus hogares. Nunca le han dicho a sus hijos qué está permitido y qué está no permitido. Entonces, en este tiempo, tal vez usted haga saber a sus hijos las reglas claras y para que ellos la obedezcan. Y una vez que rompan eso, usted puede aplicar la disciplina. Otro elemento, el cuarto consejo: trabaje sin cansarse en lograr su obediencia. Puede que en este tiempo sus hijos sean rebeldes y estén siempre contestando, siempre gritando, siempre levantando la voz, siempre procurando también ir en contra o con revancha sobre los padres. Esa es la naturaleza de los adolescentes. Pero trabaje sin cansarse en lograr su obediencia. Nunca deben olvidar los hijos quién es el padre y quién es la madre en la casa. Si usted no está creando eso, usted está dejando una oportunidad valiosa que a la larga también le traerá lágrimas. Otro elemento, es importante, el sexto consejo: sepa cuándo puede perdonar una falta. Si realmente su hijo en algún momento dado de su vida ha cometido un error y ese error puede ser perdonable, perdónelo. Pero si ese error considera usted que no es perdonable, aplique la disciplina. Le pongo un ejemplo. Cuando tu hijo le falta el respeto a tu esposa o es viceversa a su padre, esa falta es imperdonable.
cuando el hijo habla groserías o dice groserías hacia sus padres, ese tipo de faltas no pueden ser perdonadas, necesitan ser corregidas. El hecho de que un hijo abandone la clase o se escape de una clase, esas faltas no pueden pasarse por alto. Hay cosas que sí podemos perdonar y hay cosas que no debemos pasar por alto. El séptimo consejo: comience donde está hoy. Si son bebés o niños, establezca reglas sencillas. Si son adolescentes jóvenes, comience pidiéndoles primero perdón por sus errores propios y anuncie los cambios y esquemas que ahora van a gobernar su hogar. Díganles: te amo, hijo, te quiero, y durante todo este tiempo hemos permitido todo esto, pero a partir de ahora vamos a hacer un corte y empezamos nuevos cambios en el hogar. Queremos, hijo, que nos perdones si hemos fallado nosotros como padres, pero a partir de ahora te daremos ejemplo para que tú no te desvíes. Definitivamente esto es algo que va a ayudar. Y por último, no grite, no les grite, no se acostumbre a hablar muy alto. Es algo que debemos también acostumbrarnos como padres, a no levantar mucho la voz en casa, ni con nuestros hijos, ni entre cónyuges, porque esto también será definitivamente algo que va a producir en el corazón de sus hijos que ellos vayan replicando. No los acostumbra a ellos. Ya no se griten entre ustedes. Hágase, por otro lado, también hágales saber que ellos deben someterse al castigo. Usted no los persiga por la casa como si fueran niños. Va correteando con el castigo ahí con el hijo adolescente, y el hijo adolescente le estará haciendo narices. No, mi hermano, no. Hágale saber que la disciplina deben ser cada uno de ellos sometidas bajo esa autoridad. Por otro lado, otro consejo: aunque deba castigarlos 10 veces o más en una misma hora, no duden en hacerlo, no duden en aplicar el castigo. Otro consejo: nunca castigue a sus hijos con ira. Cuando usted esté enojado, cuando usted esté malhumorado, cuando usted se haya levantado con la pata izquierda, nunca castigue a sus hijos bajo sentimientos que usted está viviendo. Nunca dañe el corazón de sus hijos. Puede que estén mirando en esta transmisión madres solteras o padres que están criando hijos solos. Y a veces, cuando los padres están peleados o separados o divorciados, quienes pagan las consecuencias muchas veces son los hijos. Usted está sembrando en el corazón de su hijo algo que después va usted cosechar. Nunca castigue a sus hijos con ira, ni con sentimientos que usted tiene en ese tiempo o porque usted se haya levantado de mal humor. Siempre piense, reflexione antes de aplicar un castigo. Otro consejo: no se detenga en aplicar todo el castigo que haga. Por ejemplo, algunos padres hemos sentido tal vez lástima para castigar a nuestros hijos y hemos dicho: no voy a levantar castigo sobre él, además ya es jovencito. No, nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde para poder disciplinar, corregir a nuestros hijos. Y dice la Escritura que el castigo físico debe ser con algo de acuerdo a la edad, por ejemplo, y a la gravedad de la falta, ¿no? He visto padres muy cizañosos que agarran incluso correas, cables, agarran cadenas. Dios mío, ¿en qué mundo estamos? La Biblia simplemente dice la vara dice, y la vara también debe ser acorde a la edad de cada muchacho, ¿no es cierto? No agarre un palo de escoba y la parte en la cabeza de su hijo adolescente. No haga eso, por favor. No les permita salir de casa. Aumenta, por ejemplo, algo que es muy interesante: no permita salir mucho de casa a sus hijos adolescentes. Muchos de ellos son muy astutos. Ellos aumentan muchas veces las tareas externas, dicen que tienen trabajos, etc. Ahora esa excusa es buena porque todos estamos en casita y ningún muchacho puede salir con ninguna excusa fuera de casa. Más bien, usted trate de aumentar tareas domésticas para que ellos no estén en la ociosidad. Prohíbales también en algunos periodos la televisión constante.
No darles dinero es otro elemento. No les dé mucho dinero. He visto padres que les han dado también esas, tal vez sobreprotección, dándoles celulares de alta gama, dándoles dinero en exceso. No, mi hermano, no haga eso. También otro consejo, aumentar el tiempo de estudio o también o agradar las tareas escolares, pero también deberíamos nosotros consignarles tareas espirituales a la vida de nuestros hijos. Deberíamos procurar que ellos también tengan un periodo de tiempo de crecimiento, de meditación en la Biblia. Yo no sé si usted, padre, le ha regalado a su hijo adolescente por lo menos una Biblia. He conocido a muchachos, jovencitos que me han dicho, pastor, no sé si me puedes regalar una Biblia. Y después veo al muchacho y el muchacho es hijo de un líder de la iglesia, de un hermano de hace muchos años. Y yo digo, pero tu padre nunca te compró una Biblia. Yo te puedo regalar la Biblia, pero qué lindo sería que usted, padre, sea el que le obsequie una Biblia a su hijo, a su hija adolescente. No comprarles, también otro consejo es no comprarles cosas que desean o esperan. Tal vez sea necesario comprarles lo que necesitan, ¿no? No lo que desean, lo que necesitan. Tal vez en algún momento, sí, tal vez al cumplir ciertas consignas, pues recibirá algún premio que desea, pero nunca le compre cosas que desean o esperaban. Cómprele lo que necesitan. Prohibirles también los juegos o entretenimientos en el sentido de que son juegos violentos. Prohibirles el uso excesivo del celular también es algo que deberíamos controlar. Y sería bueno que también usted como padre controle de vez en cuando el dispositivo móvil que su hijo utiliza. Tal vez algunos nos vamos a llevar grandes sorpresas. Ahora, ¿qué hacer con nosotros, con los padres en desacuerdos? Vamos a pensar en esto. El hombre, por ejemplo, el hombre use su autoridad sobre su hijo, sobre su familia. Entonces, ¿qué debo hacer yo como padre para no entrar en desacuerdo? Primero, el padre use la autoridad que Dios le ha dado como cabeza de hogar. Mujer, busque apoyo en Dios, ore, enseñe la palabra de Dios conscientemente a su hijo, a su hija adolescente. Dios se encargará de los navales que muchas veces pueden levantarse y también de las micales en este tiempo, ¿no? Es importante que cada padre también busque consejo de otros padres, de otros hermanos cristianos, cómo han podido ayudar a su hijo a que se forme en este sentido. Ahora, sobre los hijos que, por ejemplo, trabajan, porque sé que hay muchos hijos adolescentes que ya trabajan, el uso del dinero. Ayúdeles, por ejemplo, a enseñar a administrar, supervisar sus gastos, pero no se lo gaste, no agarre su dinero y usted se lo gaste. Usted va a crear otro daño en el corazón de sus hijos, ¿no es cierto? Enséñeles a administrar ese dinero, supervisando cada uno de sus gastos. Determine cuánto será su apoyo, incluso económico, en la casa. Poner obligaciones. Ahora que los niños utilizan, y muchos jóvenes incluso han recibido bonos en este tiempo, han recibido bonos en el pasado. ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a sus hijos a ahorrar ese dinero para un viaje, para algún campamento, algo donde nosotros podamos después tal vez de alguna manera retribuir o aumentar a ese sacrificio para que pueda comprarse algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si sus hijos han recibido bonos en este tiempo, ¿cuántos de ellos han contribuido en por lo menos comprar pan? Vieran la satisfacción que uno siente cuando el hijo contribuye en el hogar. Por ejemplo, papás que pagan el teléfono, la comida, el colegio, etcétera. ¿Cuántos de ustedes han aprovechado este tiempo para que ellos cumplan estos roles, estas actividades? ¿No es cierto? Ahora, forzarlos a ahorrar en este sentido, si no es necesario, tal vez su apoyo. Entonces, si usted quiere seguir pagando estas cuentas, pues amén. Pero usted enséñele la disciplina de ahorrar a sus hijos. Si trabajan para pagar sus estudios, apóyelos al máximo, pero con sabiduría. Tareas en casa, usted
no es la sirvienta, querida mamá, querida hermana, querida amiga. Usted es la esposa, la madre de sus hijos, y usted debe fomentar en sus hijos también el apoyo familiar, respeto en la casa. No vas a tener citas o visitas a solas en casa. Es algo también que hay que repetirle a los hijos. Y en cuanto a la instrucción sexual, comience lo más antes temprano, lo más antes posible, a darles información y consejos, advertencias y corregir sus conductas sexuales. Ahora, también otro elemento importante es rompa con las maldiciones del pasado. Me escuche por favor lo que voy a decir ahora y lo voy a contrastar con un texto de la palabra. El libro de Éxodo capítulo 34 verso 6 dice la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, dice, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, miren, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces dice la escritura, Éxodo 34 verso 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, te ha hallado gracia delante de tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura ceniz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tomarás, dice, por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será como tremenda la que yo haré contigo. Me quiero concentrar en el verso 7, cuando dice que él visita la maldad hasta por la tercera y cuarta generación. Nuestras maldiciones del pasado pueden venir a amargar la vida incluso de nuestra vida, de nuestros hijos. Si usted, que ahora es padre, no ha aprendido a perdonar a sus padres, es algo que aún le está atando y estorbando para recibir la bendición plena de Dios. Los pecados de nuestros padres afectan a nuestros hijos en el futuro y incluso a los hijos de nuestros hijos, a los nietos. Si no rompemos por el perdón y el arrepentimiento y nos reconciliamos como hijos de Dios, entonces el Señor no perdonará ni hasta la cuarta generación. Ahora, es importante, querido padre, madre, que está escuchando esta transmisión. Si tú has tenido padres que te han herido, te han lastimado, te han dañado como hijo, tú puedes perdonar a ese padre. Yo sé que es duro perdonar, pero es algo que el Señor nos manda y demanda en este tiempo. Por eso tú debes romper esa línea generacional de maldición y empezar una línea de bendición. Necesitas entender que debes perdonar a aquel que te ha herido. Hay muchos niños que han sido abusados por sus padres y viven con eso en su corazón y han traído eso incluso al corazón, esa amargura, ese resentimiento, ese dolor en el corazón de sus hijos. Así que le pido, quite, lave, perdone en este tiempo. El Evangelio de Juan capítulo 20 verso 23 dice: a quien remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quien los retuviereis, les son retenidos, dice la Escritura. Y el verso, tal vez en otra versión, dice: a quien ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no les perdonen, les quedarán sin perdón, dice la Escritura. Así que en esta mañana preciosa que Dios nos regala, perdone a ese hijo que ha sido rebelde, perdone a esa hija que se ha sublevado tal vez en este tiempo. En vez de tal vez castigarla o aplicar disciplina severa, tal vez abrácelos, béselos,
Solamente quédese quietos muchas veces alrededor de ellos. Si usted, mi querido amigo, ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón, hoy quiero invitarle a pasar con su hijo, a tener este tiempo entre usted y él. Tal vez tiene un hijo que tiene muchas heridas, tal vez tiene un hijo que no está entendiendo tal vez el lenguaje de los padres. Pídale perdón si es necesario. Si hay algo que usted ha provocado en él, pídale perdón para que él no guarde resentimientos en su corazón y puedan reconstruir y reencaminar la vida de ese muchacho o de esa muchacha. Permítame orar en esta mañana, y si está su hijo a su lado, agárrelo fuertemente y ore conmigo. Y tú, muchacho, también que estás escuchando esta transmisión, perdona a tus padres, no son perfectos, tienen muchos defectos. Estamos aprendiendo a ser padres contigo, estamos aprendiendo a enseñarnos lo que algo tal vez que nosotros también no hemos recibido. Estamos reaprendiendo contigo. Así que perdónanos si nos equivocamos muchas veces. No es nuestra intención lastimar tu corazón. Lo que queremos es ayudarte a que cometas los menos errores posibles que nosotros hemos cometido. Inclina tu rostro ahí donde estás y ora conmigo. Querido Señor Dios, queremos darte gracias por este precioso mensaje que ha sido puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Que este tiempo, Señor, aprendamos de ti y solo de ti, Señor. Que esta instrucción que hemos recibido, Señor, sea aplicable y sea un principio que vivamos, Señor, dentro de nuestros hogares. Perdónanos porque tal vez no hemos sido los padres que nuestros hijos deseaban. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido aplicar principios que han sido relevantes en la vida de nuestros hijos y solo les hemos repetido versículos como loros, pero no hemos sabido darles instrucción necesaria que sean aplicables a su vida y a su corazón. Padre, también perdónanos porque a veces no entendemos, Señor, la dinámica de esta nueva generación, Señor. Muchas veces hemos tenido que afrontar situaciones difíciles. Padre, renueva nuestra creatividad, renueva, Señor, nuestro desprendimiento hacia nuestros hijos. Señor, ayúdanos a entenderlos. Danos sabiduría para corregirlos, para disciplinarnos en el amor que tú quieres, Señor. Y también hablo a los hijos, a su corazón. Hijos, perdonen a sus padres. Ellos también están aprendiendo a ser padres con ustedes. Abraza a tu padre y dile: papá, las veces que necesito que tú también abras tu corazón para que yo entre sobre él y también entiendas mi necesidad. Padre, ayúdanos como familia. Te lo pedimos en medio de todo lo que estamos viviendo. Lo único que va a sobrevivir, Señor, es una familia unida, Señor. Te lo pedimos en el amor de Jesús. Amén.